momento, escuchando todos los puntos de vista para contarte las cosas tal como son. Bienvenidos a Es Cuestión de Ley. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, el licenciado Gerardo Guerrell, psicólogo social y laboral y además capacitador, para que nos dé a conocer, licenciado, acerca de este estudio sobre la situación de empleo en Panamá de este año 2024, una situación que realmente todavía no vemos del todo, como quien dice, repuntar. Todavía hay una cifra importante de desempleo, sobre todo en el área de los jóvenes, que parecen no encontrar esos espacios y oportunidades que se les brinde para precisamente iniciar, arrancar en su primera oportunidad o vida laboral. Licenciado, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, saludos a todos los que nos escuchan, de verdad, y gracias por la invitación, Ricardo y Edna. Sí, bueno, definitivamente es un tema, y ahora que escuchaba las noticias, que comienza el programa de mi primer empleo coincidentemente con la nueva gestión gubernamental, y yo creo que es oportuno, porque precisamente digamos que el segmento de jóvenes que usualmente acceden al mercado laboral siempre están teniendo ciertas dificultades para entrar, ¿no? Y lo veíamos en el 21, realmente el empleo juvenil estuvo en un 21%, en el 22 en un 19%, descendió 2 puntos, y en 23 descendió más a 4 a 15, pero sigue siendo, si comparamos el porcentaje en función del desempleo global, sigue siendo casi un 50% de los desempleados la población joven. Entonces es un tema importante, ¿no? Porque es un segmento bastante grande del desempleo general, esta población que tiene dificultades para conseguir empleo. Entonces, Edna, es un tema que hay que analizar y que ojalá, como hemos dicho en ocasiones anteriores, se convierta más que en un programa, que todos los gobiernos lo hacen muy positivamente como debe ser, que se convierta esto del empleo juvenil en una política pública de Estado. Sería lo ideal. Licenciado, la publicación de un reciente estudio enmarca precisamente las cifras que hay y el comportamiento histórico, por decirlo de alguna manera, porque hay reflejado diferentes años y demás. Ahora, ¿cuál podría ser la situación, el detonante o lo que provoca que haya tan baja, hablando de desempleo en general, porque no solamente se ciñe al desempleo juvenil, hay una tasa de desempleo en general, pero la juvenil representa creo que el 15% de un 8% de esa tasa de desempleo. ¿Cuáles pueden ser los elementos o lo que está provocando que cada vez sean más jóvenes los que se ven en estas filas a espera, y bueno, y enhorabuena del tema que vamos a hablar a continuación, pero a espera de una oportunidad de trabajo? Hay quienes hablan de el tema de una experiencia, pero tampoco contratan a gente con mucha experiencia porque no tendrían cómo pagar precisamente esa experiencia. Ricardo, has tocado un tema ahí ese es un tema interesante. ¿Qué pasa con los de 45 años en adelante? ¿Qué problema con el tema de empleo? Es un tema que hay que trabajar y abordar. Pero bueno, regresando al tema de los jóvenes, sí, definitivamente esa famosa experiencia es uno de los elementos que más limita a los jóvenes, y los vemos en los anuncios publicados directamente, dice 2, 3 años de experiencia en puesto similar, o sea, radicalmente está en el perfil que se pide. Pero también hay otros elementos que precisamente es un reto para todos los gobiernos, y este que está comenzando también, que es el tema de la pertinencia entre la oferta académica que están presentando los institutos técnicos superiores, las universidades, y lo que necesita el mercado laboral. Porque precisamente las empresas necesitan, si vamos a los estudios de Manpower, en la región hay demanda, perdón, de las empresas. Sin embargo, entonces hay que ver qué pasa. Si hay demanda de las empresas de trabajadores y hay desempleo, pareciera ser fácil. Bueno, los que están desempleados trabajan allí, pero al final tiene que ser definitivamente que si estamos produciendo los profesionales que demanda el mercado laboral. Ese sería el primer elemento, Ricardo y Edna, que hay que ver. Si los jóvenes están estudiando, lo que necesitamos que estudien. Y eso es importante porque al final sí puede ser que haya muchos profesionales saliendo al mercado laboral, pero no necesariamente de las áreas que en este momento o con las competencias que las empresas están necesitando. Ese es un primer elemento que cuando te lo indico, Ricardo, frente a eso, ¿no? Y otro elemento, rapidito, es el tema también dentro de la población juvenil. Hay un segmento mucho más marcado que es las mujeres, porque precisamente las mujeres tienen dentro de ese grupo también una marcada
tendencia a no conseguir trabajo. Y también está el tema de que las mujeres tienen los famosos llamados oficios no remunerados, porque sí trabajan, ¿sí? En casa, son cuidadoras y todo aquello, pero no reciben una remuneración y no pueden tampoco acceder al mercado laboral. Entonces es otro elemento importante. Y otro reto importante es las competencias. O sea, puede ser que necesitemos ingenieros, puede ser que necesitemos, qué sé yo, docentes en física, pero también las competencias que llama la OIT, las competencias para la vida y para el trabajo, como por ejemplo la resiliencia, por ejemplo el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Esas son cosas que también todo profesional debe traer consigo. Y hoy un plus le agregamos el tema de los idiomas y el tema de la parte de la tecnología. Entonces son elementos que también a veces hacen que los jóvenes no tengan tal vez las competencias. Claro. Ahora, Otro elemento que voy a licenciado, dejarle. Ah, perdón, sí, adelante. perdón, adelante, adelante. Pensé que había Sí, concluido. no, Adelante. no, el cuarto elemento es, rapidito, es el reto de las instituciones gubernamentales, gobierno, con la empresa privada y las organizaciones civiles de poder sentarnos y realmente hacer un trabajo conjunto. Ese sería el cuarto reto que puedo lanzar, ¿no? Adelante, Edna, disculpe. Sí, licenciado, quería preguntarle, para poner en contexto precisamente lo del estudio, conocer un poco quién elabora este estudio y sobre qué variables lo conforma o lo realiza, y conocer específicamente qué arrojó, porque partiendo de lo que arrojó y de las variables que se manejaron en este estudio, creo que hay un potencial importante para poder avanzar en el desarrollo y en ir cerrando precisamente esas brechas que aún persisten del empleo no solamente juvenil, sino como lo dijo Ricardo, en ese espacio importante de 45 y más. Correcto, ¿no? Este informe casualmente es una publicación que hace la Universidad Especializada de las Américas cada 2 años. Este es ya el cuarto informe sobre la situación del trabajo en Panamá y precisamente se analiza la población joven, la población menores de edad, la población de adultos mayores, la población de mujeres, los grupos originarios. Digamos que es un pantallazo de todos los grupos que de alguna u otra forma tienen ciertas particularidades y que ofrecen retos en el mercado laboral, ¿no? Y como dijo, lo hace el Instituto de Estudios del Trabajo de la UDELAS y precisamente busca, como decía yo, lanzar al conocimiento público esos retos que acabo de mencionar en el caso de los jóvenes particularmente, pero así sucesivamente, como bien dijo usted, Edna, también se pueden deslindar, perdón, otros elementos de cada. En la población de adultos mayores hay otros elementos y así sucesivamente. La intención, insisto, es poder analizar y traer unos insumos para la discusión y ver qué está sucediendo en los diferentes segmentos que tienen problemas de acceder al mercado laboral. Entonces, este es, digamos que una responsabilidad que hace la UDELAS cada 2 años de hacer esta revisión y reúne una serie de profesionales de diversas disciplinas y que tienen experiencia en el mercado para hacer este informe y poder brindarlo, digamos, de conocimiento público, ¿no? Solo para Ahora, decir primero. sin entrar específicamente en las posiciones o las vacantes, por decirlo de alguna manera, o las ofertas que hay, ¿cuáles son las áreas en donde usted mencionaba hace un momento el tema de la preparación y muchas veces se pierden plazas de empleo porque nuestros jóvenes no se están preparando en esa disciplina o en esa rama en particular? ¿Cuáles son las áreas que involucran estas posiciones? Bueno, definitivamente hay unas áreas interesantes porque el tema tecnológico sigue siendo, la ingeniería sigue siendo un elemento clave de estudio particular, ¿no? Parece mentira el tema de la población, de las profesiones en salud, de algunas particulares, algunos técnicos particulares a veces. Y también, ahorita que mencionaba, me acordé de uno que recientemente se veía con la Universidad de Panamá, que era el tema de los profesores de física. O sea, se dice que necesitan docentes, pero no cualquier docente, sino docentes con cierta especialidad. En el caso de física, química, matemáticas, eh, no tengo ahorita el dato, pero precisamente a veces las escuelas de la Universidad de Panamá que forman estos profesionales a veces no tienen la cantidad de profesionales que se necesitan. Y eso es interesante porque al final también hay que ir como Ricardo ir afinando, ¿no? Yo creo que aquí no tengo los datos así a mano de esta parte, pero sí es Ujú. importante hacer estos estudios de
porque los estudios como este que mencioné son estudios de proyección, pero hay que hacer estudios de prospección, que lo que significa es Ajá. también identificar por cada sector de la economía cuáles son las áreas específicas y dentro de esa área cuáles profesiones particulares. Y dentro de esas profesiones, cuáles específicas, porque por ejemplo, podemos decir, necesitamos psicólogos, pero ¿qué psicólogos? Voy a decir un ejemplo así hipotético. Digamos que necesitamos psicólogos para el área deportiva, porque no tenemos psicólogos Exacto. deportivos. Entonces, ese es Es un algo tema que hay que específico. estudiar Ujú, claramente, el tema de hacer estudios de prospección también, que es ujú. importante para poder ir Ahora, deslindando. tomando eso en cuenta, me viene la siguiente pregunta. No sé si dentro del estudio este o si, como usted dijo, no tiene ahorita algunos elementos que deberían hacerse como en una segunda o una actualización, pero, por ejemplo, yo recuerdo mis profesores de química, física y demás en la escuela, algunos en algún momento he escuchado decir que no es que el salario sea el que les dé para vivir de una forma, no voy a decir decorosa, porque tampoco es que van a vivir, que vivían indignamente, pero ¿qué tan atractivo puede ser el estudiar una carrera que hoy por hoy Ujú. requerimos pensar antes cómo vamos a vivir? No, y ese es importante. Mira que, y a veces yo sé que a algunos no les gusta que hagamos comparaciones porque ninguna comparación es gratis, pero aquí hay que hacer una investigación. Mira, Corea, y perdonen que mencione, Irlanda, que son tienen unos ejemplos interesantes, ¿no? Tienen dentro de su estructura, con la participación gubernamental, por eso mencionaba, de la empresa privada y todo aquello, institutos que investigan estos temas de prospección laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese instituto que Corea tiene, que le estuve revisando hace un tiempo, investiga exactamente, si estamos ahorita en el 2024, está estudiando qué se va a necesitar para el 2035, 40 en adelante. Eso implica que yo me estoy preparando para entonces Claro. esas ofertas que voy a tener que presentar a los estudiantes y de alguna forma también, voy a decirlo de este modo, presentárselas para que el joven también se interese por ese estudio. Entonces, Claro. ese es un elemento clave que yo sé que por aquí va a estar bien del Ministerio de Trabajo, que es importante, esa iniciativa que creo que ha habido en algunos momentos de hacer algo así en Panamá, donde realmente investiguemos, ¿no? Porque a veces estamos como ciegas y por eso existe la Sí. investigación, ¿no? De hecho, licenciado Guerrell, estoy viendo que el informe que nos compartió, o el estudio que nos compartió, habla de una escasez de talento en Panamá 2014 al 2024 y un porcentaje de empresas con dificultades para encontrar ese talento. Mire que en el 2024 hablan de un 65%, pero ya desde el 2021 veníamos presentando esa escasez de talento en un 55%, en el 2022 un 64%, se mantuvo ese porcentaje en el 2023 y ni hablar en el 2024. Entonces, es lo que usted está diciendo, y que realmente si no se hace ese estudio a futuro, ese análisis a futuro, de la mano con las empresas privadas para saber qué es lo que se requiere o hacia dónde va el mercado laboral y por supuesto las universidades, porque aquí tiene, eso es todo un complemento. No es que puede estar divorciada la educación, ¿verdad? De las empresas privadas, de lo que ellas realmente van a demandar o requerir. Eso tiene que ir de la mano. Pero aquí pareciera que sí, están divorciadas la educación versus lo que requieren las empresas privadas y por eso que cuando los muchachos salen, se sienten que hacia dónde voy o quedan haciendo todo lo contrario a lo que estudiaron, licenciado Gerardo. Sí, Ese es el cuadro que yo he estado viendo aquí desde que uno tiene pues uso de razón y está en estos avatares de ver la preocupación que existe de la falta de empleo. sí, y eso es interesante porque usted sabe, vamos en la calle y nos encontramos casos particulares que no son estadísticos, pero que cualitativamente nos dejan pensando, ¿no? Esto yo estaba en un supermercado comprando y había un chico atendiendo en la caja, un varón, que es pocos cajeros hay a veces, y hablando, entonces uno que habla mucho habla, ¿no? Al final, el chico es profesor, pero Imagínese. está esperando un concurso y dice, bueno, me dice, no,
señor, mira, yo estoy, pero tenía que ver cómo hacía mientras tanto, porque yo metí los papeles, estoy esperando a ver si con la nueva ministra, aquella expectativa, ¿no? Por decir un caso. Y el típico caso a veces del conductor de Uber en caso, o un taxista que después dice, no, mira, yo soy ingeniero, pero me quedé parado, no pude esto. Entonces, y son jóvenes, ¿no? Porque estamos hablando de un segmento de menos de 29 años hacia abajo. Entonces, ese es lo importante. Claro, eso es cualitativo, no es estadístico, pero habría que ver ese tema. Por ejemplo, estos días el canal de Panamá pidiendo técnicos. O sea, eso, ¿no? Esa prospección del Canal de Panamá, por ejemplo, que es una empresa que no es que va a dar toda la empleomanía, pero también aporta al país. Y lo que usted decía, la empresa privada como tal y las universidades, porque con el respeto de las universidades privadas, las públicas tienen un compromiso de valor social, valor público, pero las privadas también, a pesar de que son lucrativas, también tienen una Ujú. responsabilidad. Entonces, a veces yo también encuentro eso y se dice en el estudio, se habla un poquito de esa, usted lo dijo muy coloquialmente y me gusta, ese divorcio, esa desvinculación, porque a veces todos tienen buenas intenciones, no lo estoy diciendo, los involucrados, pero a veces el sentarse, y por eso es que hablaba yo al inicio de política pública, porque a veces se sientan en el periodo de gobierno y cuando ya logran hacerlo, se terminaron los 5 años. Entonces Exacto. entonces viene otro programa, entonces el programa ayuda y definitivamente se felicita al gobierno que entra con lo que hace, pero definitivamente que se hace a mediano y largo plazo, sino los programas son buenos, los Ujú. proyectos son buenos, pero tienen tiempo de vida. Entonces eso es un tema que también se ve allí y en el estudio se habla un poquito también de los institutos superiores, que también es el tema de, por ejemplo, el ICSE, y el de divisa, que están formando también un técnico superior, que también en algún estudio anterior, antes de la pandemia, se hablaba mucho de la necesidad de técnicos, no solo profesionales, licenciados, ingenieros, sino técnicos, que a veces se necesitan. También hay que mirar a esa área también que a veces no se ve como gris, ¿no? Ay, qué técnico, no, yo soy licenciado, yo soy profesor. No, el técnico tiene mucha utilidad también. Un plomero, piensen en un plomero, qué lío conseguir un plomero a veces y cómo cuesta. Ajá. Lo que era tan común antes, Es correcto. se sacudía, como decía mi abuelo, sacudía del árbol y bajaban como 50. Ahora, esa falta de continuidad, licenciado Guerrer, que usted menciona, es definitivamente una tara de nuestra práctica democrática, porque aquí cada 5 años, se hizo bien o mal, la gente quiere venir con sus propias ideas y es como lo voy a decir también muy coloquial, como dice usted que dijo en su momento, es una palabra sucia que alguien continúa lo que hizo el anterior. O sea, aquí es y me disculpan todas las autoridades que hayan pasado, las que estén por venir y las que estén, pero es una mediocridad. O sea, nosotros aquí todo el tiempo queremos cada quien tirársela de que es el que se inventó el agua tibia. Y eso no permite a un país ser ni competitivo ni avanzar. Ahora, mi pregunta con base al resultado de este estudio es, ¿cuáles son las recomendaciones entonces que hay en ese sentido? Usted ha hecho aportes interesantes en cuanto al tema de la preparación en ciertas áreas, que es parte de lo que ha arrojado el estudio y demás, pero ¿hay algunas recomendaciones que podamos compartir adicionales? Bueno, yo creo y me voy a ir, como decía algún amigo me decía, hay que irse a lo grande, ¿no? Qué interesante sería, y emulemos lo positivo, no como comparativo, que se creara en Panamá, ojalá desde el ente gobierno, porque el gobierno sí tiene una responsabilidad definitivamente, sea cual sea, ¿no? Coincidentemente estamos en uno que inicia, que es una buena oportunidad, porque cuando alguien inicia, tiene una oportunidad, de que se creara una especie de consejo de investigación para el empleo, no sé, que tenga una unidad de ejecución, que esté allí, como decía Edna, representantes de las universidades públicas y privadas, representantes de las cámaras, la CAPAC, la Cámara de Comercio, la AmCham, y otras organizaciones que tienen con el tema. Y obviamente, esto es a veces complicado decirlo, que sea un ente que sea elegido técnicamente, porque a veces cuando estos consejos que escogen, entonces se escogen a la persona que está encargada en el momento en una posición jerárquica y no está mal, sí puede estar, pero que también haya un segundo que sea un personal técnico para que esto continúe y que ojalá fuera este gobierno que lo iniciara y lo dejara como un instituto que vaya creándose y venga el otro gobierno y como decías ahí Ricardo, vaya alimentando esto y vaya investigando
para poder hacer algo hay que comenzar por algún momento. Entonces yo creo que Claro, sería interesante. Entonces mi propuesta, además de realizar más estudios sobre este tema, es ojalá crear alguna organización. Alguien me dirá, no, pero es que otra institución, que es presupuesto, que es dinero. Si es miren, el SENACI tiene un organismo que se llama INDICASAT. Es una sí. organización de investigación, Ujú. netamente, y los recursos ahí se utilizan para investigación. Ojalá se creara una IP así parecida, pero para el tema exactamente de empleo, de trabajo, porque precisamente es uno de los elementos que más retos vamos a tener con los cambios que vienen y que se están dando, geopolíticamente hablando también, regionalmente hablando también. Entonces yo creo que es importante. Entonces, más que mi recomendación es eso, ¿no? Y lo otro definitivamente, yo creo que, aunque suene muy básico, que los jóvenes comiencen nuevamente a esto de la orientación vocacional. Esto es clave, Sí. porque a veces los chicos se ilusionan mucho. Me decía una vez un chico, profesor, yo quiero, tengo dos carreras, licenciatura en publicidad y licenciatura en gerencia de publicidad. Yo creo que me voy por gerencia porque como que voy a ser gerente. Entonces, con el respeto de esa universidad, miren cómo jugamos con el nombre de una carrera. Sí, exacto. Entonces, cuando Y vemos con el la pensum, mente. es exacto, vemos el pensum, es el mismo. Entonces, Ujú. creo que también un elemento clave, Edna y Ricardo, es trabajar con los jóvenes para poder entonces alimentar las competencias que dijimos que también según el estudio se hablan socioemocionales o para la vida, y también ir afinando el detalle de que hacia dónde se mueve el mercado laboral, porque si el muchacho supiera, oye caramba, van a necesitar ingenieros, pero ingenieros en mecatrónica, entonces no es en civil, no es industrial, es mecatrónica, de repente, oye, mira, voy a mirar, entonces hay esa oportunidad, pero tenemos que tener data, tenemos que tener insumos. Entonces yo creo que sería bueno investigar el tema de orientación vocacional y ojalá este gobierno hiciera algo que en ese sentido creo que sería oportuno, aparte del programa que ya desarrolla, porque necesitamos eso hace buen rato. Y no creo que no se haya intentado, pero volvemos al punto. A veces se queda el programa y no se deja la instancia, y la instancia tiene que quedarse, que es lo que yo decía. En Corea y en otros países europeos ya tienen la instancia. No importa qué gobierno llegue, sino que la instancia sigue investigando y dando información y data a los tomadores de Cierto. decisiones, que cambian, que sería un dato. Interesante. Mm. Claro, interesante. Licenciado, y yo, aprovechándome de su experiencia como psicólogo, no sé usted qué opina, pero desde mi punto de vista creo que también es importante empezar a escuchar a los jóvenes sobre no solo sus necesidades o lo que el padre quiere que ese joven quiere que sea como profesional, sino qué quiere ese joven ser y hacia dónde apunta sus expectativas, porque yo noto que la generación hoy día no está tan de acuerdo con trabajar las horas que usted y yo estamos acostumbrados a trabajar, o no están tan de acuerdo con meterse en una oficina 8 horas. Entonces eso crea como un cortocircuito cuando se les dice tienes que trabajar 8 horas o cuando se les dice hay que trabajar la milla extra porque hay que dar la milla extra y sobre todo cuando se les habla del salario, tienen unas expectativas muy elevadas, contrario a cuando usted y yo iniciamos en nuestra carrera, fuimos de menos a más y éramos sobre todo agradecidos por la oportunidad y nos íbamos ganando a costa de lo que sea ese espacio y para que se nos considerara para ir ascendiendo. Pero yo no noto eso hoy día de la juventud y de esta generación. Es más, veo una generación que quieren trabajar 4 horas y van por fuera. No les interesa trabajar 8 horas, no les interesa trabajar en un sitio en particular. Entonces, eso realmente es un reto inmenso para, no solamente para ellos, sino para las empresas que están hoy día necesitando esos talentos, pero físicamente hablando. El micrófono, licenciado. Me estaba sonriendo de tu comentario porque nosotros los que somos de juventud acumulada, esto sí tenemos otra vivencia, pero yo creo que diste un elemento clave. Yo no soy muy partidario de la teoría
de las generaciones, pero sí las menciono, ¿no? Desde que cambió el tema a los millennials, o sea, yo que estoy en reclutamiento, usted, lo que decía, yo veía una persona antes de esa que se jubilaba en una empresa, tenía dos empresas en su vida, ¿sí? Y un poquito más atrás. Incluso a veces, me recuerdo la Nestlé en mi provincia, en Coclé, los papás decían orgullosamente, mi papá se jubiló ahí, mi hijo trabajó ahí, lo eduqué, pero ahora encontramos eso, ¿sí? Encontramos el currículo, vemos como un salto, ¿no? Salto, 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 en cortos periodos. Y no precisamente porque no haya un buen trabajador en estos chicos, sino precisamente por eso, por ese cambio generacional. Y Edna, dijiste algo clave, hay que entender ese cambio. Algunas empresas transnacionales a nivel global lo entienden, porque Google, por ejemplo, que tanto hablamos, Google hizo una investigación interesante sobre cómo trabajan la gente y para hacer cambios a nivel de la estructura laboral, ¿no? Ellos como tal, como monstruos que son en el tema de la comunicación. Entonces, eso también sustenta lo que te decía hace un rato, Ana y Ricardo, de investigar. Esa instancia, ojalá que existiera de investigación, también debe ir en esa dirección. ¿Cuáles son los modelos? El teletrabajo ya llegó hace rato y está funcionando. Hay empresas que sí lo tienen funcionando. Ya hay una ley que se hizo durante pandemia que regula el teletrabajo, o sea que tenemos las condiciones. Faltaría ver, yo vi en Honduras una ley que me pareció muy interesante que se llama la ley de trabajo por horas. O sea que usted puede tener contratos de 12, de 20, de 24 horas. Aquí todo lo tenemos de 44, 48, 40. ¿Sí? Allá hay, ¿por qué? Porque si hay una chica que cuida a su mamá y puede trabajar solo 3 días a la semana y hay un contrato que lo permite, una empresa que lo permite, eso podría ser una oportunidad para ella. Hay un trabajador y hay otra persona que puede responder a los otros 3 días, pero hay que buscar mecanismos. Entonces, Edna, yo creo que es importante, y vuelvo a reducirlo, no por alimentar el tema de estudio, pero hay que investigar, porque mientras tanto tenemos opiniones, tenemos supuestos, tenemos que tener data para poder tomar ese elemento, pero sí, claro, escuchar lo que está sucediendo. Ya el trabajador de hoy, el emprendedor de hoy, ya no es el de hace, es más, desde hace 5 años ya cambió. Entonces hay que ponerle atención a ese también porque si no vamos a tener gente frustrada también, que es otro elemento en condiciones. Ya lo esto bueno, en la campaña hablamos mucho del tema del menos tiempo de trabajo, ¿no? Se utilizó en la campaña política, pero sí es cierto que sí está existiendo en otros países del mundo y en la región se está hablando de modificar el tiempo de trabajo. No Claro, yo necesariamente siempre, la productividad tiene que verlo con la cantidad. Entonces bueno, hay que comenzar, hay que comenzar. ese es el Claro. primer. Yo he pensado, bueno, ya concluyendo, licenciado, queremos agradecerle la oportunidad esta tarde de poder abordar un tema por demás importante porque las cifras así lo arrojan y pues a continuación, luego de la pausa, vamos a tener oportunidad entonces de hablar cómo se insertan estos jóvenes al mercado laboral. Muchísimas gracias y excelente tarde, licenciado. Buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos. Un abrazo a la Fíjate, distancia. Hasta luego, Edna. Fíjate, Edna, antes de irnos a la pausa, yo quería concluir con lo Sí, siguiente. Hay gente que sí. considera que entre mayor tiempo, horas de trabajo, una persona es más eficiente. A mí me parece, o sea, yo he visto personas No, que, sí. o sea, 8 horas de trabajo está bien. Tampoco vas a ser el clásico funcionario que está esperando en su marca listo fuera para salir. Pero a mí no me dice que una persona que se queda 2, 3 horas todos los días es eficiente. Para mí Claro, es ineficiente. claro, claro. Yo estoy de acuerdo con eso, pero antes que Depende se del vaya, licenciado trabajo. Gerardo, acuérdate que aquí se pagan es las horas de trabajo. Es por Exacto. eso, hay una relación de lo que Sí, la pero las gente extra no percibe deben ser la constante. versus. Claro, estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco comparto eso de que una persona que se queda 10 horas en el trabajo, ay, salía a las 12 de la noche, es la Aquí yo más he eficiente. Eso escuchado. no es Sí, así. aquí yo he escuchado gente que hace poco yo escuchaba que dice, es que aquí todos se quedan, siempre se quedan y tú te quieres ir media hora después que no sé qué. Yo le digo a la persona que me lo comenta, yo lo que pasa es que están Ujú. acostumbrados a que la gente caliente la silla ahí y que eso se vea Sí, eficiente. Yo fuese el dueño de esa correcto. empresa y los voto a todos, porque ninguno es Claro. eficiente. Si tú te Porque quedas todos los días en tu seguramente, trabajo, tú no eres seguramente eficiente. pierde el tiempo, ¿no? Las primeras horas las pierde entre el Bueno, que se come la desayuna, que... empanada, el jugo, todo eso que lo vemos mucho, Sí, se ve sí. muchísimo en empresas, por lo menos en lo que es las instituciones públicas. Yo me imagino que ahora esas cosas van a cambiar porque cada maestro viene con, como dice uno, con el hacha y va haciendo cambios
Claro. estructuralmente hablando, ¿no? Pero Pero sí, ciertamente, hay cosas de sí, campo que requieren actividades posteriores a la hora de trabajo, pero una persona así administrativa que es. todos los días se tiene que quedar después de la hora de trabajo, yo soy sinceramente, con todo el dolor, la pena, por eso no soy empresario, porque no podría. Estoy de acuerdo contigo. Sería como O un quienes dictador. arrancan su mañana no a las 8, licenciado. Hay quienes realmente duermen bastante y arrancan su día 10, después de 11 las de la 10. mañana. Todas esas cosas son las que Sí, hay que ir viendo en la generación que pues es lo que hemos estado analizando, es la que no está encontrando ese espacio de trabajo. Si me El permites, joven Igna, ya, duerme bastante. ya yo dije adiós, el- pero rapidito, lo que decía Ricardo, perdona. No me adelante. piques, Ricardo, que tú estás buscando más tema. No, que ese es un Exacto. tema que yo siempre, ese es un tema de conversación mío, licenciado, no tiene una No, idea. pero fíjate, hay dos elementos, siempre los que lo trabajamos en la parte laboral decimos, si una persona se queda todos los días, así, tú ves que horas extras, pasan dos cosas. Uno, o realmente, como bien decías, no aprovecha el tiempo durante el día y se queda, produce menos y por lo tanto lo que produce en 8 horas lo produce en 10, 12, o hay una sobrecarga de trabajo, hay que buscar si También, necesitamos otra posición. Esas es son las dos correcto. opciones, pero las Ujú. dos son importantes de saberlo, porque al final no debería. Lo que dice Edna de las horas extras, sí, pero al final una cosa es que tú te quedes una semana, 2 días porque hubo un trabajo adicional, pero una cosa es que te quedes todos los días. Ese es Ujú. otro tema que hay que ver, ¿no? Pero bueno, ahí hay otro Ese es tema otro que Mucho, tema. cortar, como dice Raquel Acosta. mucho que Sí, investigar, como usted así dice, mismo, licenciado. Sí, así y mismo. creo que a través de la investigación es que se van descubriendo esas falencias que tenemos para poder corregirlas. De lo contrario, vamos como a estar lloviendo sobre mojado, ¿no? Y no se avanza. Nos Así es. empantanamos. Bueno, así despedimos Ahora al sí. licenciado Buenas Guerrero. tardes, ahora sí, buenas tardes, saludos. Buenas tardes, licenciado. Vamos a Gracias. cumplir con nuestra primera pausa esta tarde y en breve regresamos con más. Al regresar precisamente, Ricardo, vale la pena para que la audiencia se quede. Vamos a hablar Ujú. con el licenciado Marlon del CIT, subdirector de empleo, quienes nos va precisamente a hablar de ese inicio oficial del programa Mi Primer Empleo que inserta a jóvenes en el mercado laboral. Así que usted no se despegue, muy interesante tema, préstele cuidado. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Sintoniza Radio Panamá Vamos a escuchar al licenciado Marlon rápidamente a ver si está bien su audio. Licenciado Marlon, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal? Bienvenido, bienvenido. Creo que Buena estamos tarde. bien. Sí, se oye. Lo único que le voy a Sí, preguntar a Ariel, si le parece que está bien enfocado el licenciado, porque esta es la que va para redes. Ariel, si nos cuentas. Yo le debería alejar un poquito la cámara porque está, para que tenga un poquito de aire acá arriba, que Correcto, generalmente se corta. correcto. Debería ajustar para que no le corte, a que nosotros lo vemos aquí como que le corta la frente, licenciado. Ujú. Quizás Lo tengo un alejarse de él poco un más poquito más, arriba. ¿verdad?